Ya nos acompaña la diputada Janet Guerrero. Hola, hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar aquí. Pues si te parece bien, Janet, y a mis compañeros y compañeras, podemos empezar. Ahorita ya se conectará el diputado Villanueva en unos minutos, y probablemente nos acompañe la diputada presidenta de la mesa directiva Isabela Rosales. Estaban también pues en otras actividades propias de su función legislativa. Y bueno, pues le damos inicio a este evento, a este evento virtual que ya pues están haciéndose costumbre en nuestra vida ahora durante el COVID y post-COVID. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. El día de hoy, pues estamos realizando la presentación del documento Situación de la Ciudad de México en materia de discriminación racial por parte del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México ante el Comité de Asuntos Internacionales que preside la diputada Janet Guerrero. Diputada, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu presencia y por todo el apoyo siempre al Consejo. Es muy importante para nosotros, pues todo el trabajo que hemos podido realizar. Al contrario, muchísimas gracias por incluirme dentro de este proyecto que tú llevas a la cabeza y pues yo creo que es muy importante que de manera conjunta llevemos este tipo de temas, los visibilicemos, ¿no? Sí, así es importantísimo. Y también nos acompañará en unos momentos más el diputado Temístocles Villanueva, quien preside la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la Ciudad de México. Y bueno, pues también comisión con la cual pues trabajamos mano a mano, pues es la comisión encargada de llevar todos los temas relacionados con los derechos humanos en la Ciudad de México y nosotros, bueno, pues encargados de visibilizar el tema de la igualdad y la no discriminación en esta ciudad. Asimismo, me acompañan el día de hoy aquí en la pantalla tres de mis compañeras de la Asamblea Consultiva del Consejo. Me acompañan Gilberta Mendoza, quien es traductora del náhuatl y pues asambleísta del Consejo. Hola Gilberta, buenas tardes. También me acompaña Tatiana Alfonso, quien es experta en temas de igualdad y no discriminación y es profesora académica del ITAM. Buenas tardes, Tatiana, muchas gracias. Hugo Arellanes, que también es parte de nuestra asamblea, y él forma parte de la organización Huella Negra, dedicada a pues visibilizar los temas de discriminación de las personas afrodescendientes y afromexicanas en nuestro país. Hugo, buenas tardes, muchas gracias. Y en la interpretación de la lengua de señas nos acompaña el día de hoy Angélica. Angélica, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues voy a comenzar con una presentación un poco a grandes rasgos de lo que entregamos y lo que presentamos ante el Congreso, que nos parece pues muy relevante y muy importante presentarlo ahorita de cara a el marco, digamos, de protestas que hemos tenido, no solamente en Estados Unidos y en algunos países europeos, sino también en nuestro propio país. Y me parece que es relevante hablar sobre la cuestión. Estoy viendo si no se está presentando todavía, ¿verdad? Pero ya la tengo abierta. No sé si me pudieran. Ahí está ya. Ya se ve. Ah, no, ya no. Otra vez ya no. Ahora sí. Perfecto. Bueno, ahora ya nada más. Discúlpenme, por favor, quienes nos ven en el público. Ay, hay que darle a este asunto. Listo, pues. Bueno, pues les decía yo que este es un informe que preparamos, de hecho, de cara a el 21 de marzo, que es el día que se conmemora la visibilización de la discriminación racial en el sistema universal. Y bueno, pues consideramos que durante el mes de junio sería un momento relevante para presentar ante el Congreso de la Ciudad de México, justo debido a la coyuntura, no solamente de los impactos diferenciados del COVID en los grupos de atención prioritaria y primordialmente en las personas afromexicanas, indígenas y en general las personas de los grupos de atención prioritaria, sino también de cara a, como decía yo hace un momento, las protestas por lo que se ha venido manejando como el hashtag de las vidas negras importan o Black Lives Matter en torno a la violencia social y la violencia institucional que sufren y que viven las personas por la tonalidad de su piel o su pertenencia étnico-racial. El objetivo de este informe
es presentar precisamente el panorama del Estado normativo de acceso a derechos, de políticas públicas y presupuestales en el que se encuentra la Ciudad de México de frente a la recién ratificada Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Como quizás sabrán ustedes, México acaba de ratificar 2 convenciones del sistema interamericano relacionadas, esta con el racismo y la discriminación racial, y la otra es más general sobre el tema de discriminación y otras formas de intolerancia. Se depositaron ambos instrumentos en este año 2020 y bueno, pues desde el Consejo somos la instancia justamente rectora en la Ciudad de México para trabajar y para definir la política pública en materia de igualdad y de no discriminación. Y bueno, pues el COPRED justamente en su trabajo incide a través del trabajo de la mano con las poblaciones y justo por eso nos acompañan el día de hoy 4 asambleístas. En un momento más se conectará Ana Mercedes Saiz de Sin Fronteras para pues generar espacios de discusión y de debate y sobre todo de generación de estrategias y de agendas de trabajo de manera interinstitucional para prevenir y para eliminar el racismo. El racismo, como saben, es una construcción social desde el privilegio. Los seres humanos no estamos divididos en razas, eso es parte de una historia colonial que se nos fue transmitiendo, pero que pues en realidad es una construcción social que lo que hace es jerarquizar a las personas por la tonalidad de su piel o por su pertenencia étnico-racial. Y lo que hace es justamente generar este sentimiento irracional, por supuesto, de que existe una superioridad de unas personas sobre otras por ciertos rasgos, ya sean visibles o no, y la consecuente estereotipación y prejuicio por estos. La discriminación racial deteriora y pervierte las interacciones sociales, provoca un mal funcionamiento de las instituciones en cuanto a que no genera y no garantiza más bien el acceso a los derechos. Y, por supuesto, detiene el pleno desarrollo de la autodeterminación de las sociedades. En este sentido, pues queremos subrayar que el racismo genera exclusión social y que pues esto deriva en una obstaculización en el acceso a oportunidades y el reforzamiento de procesos a través de los cuales las personas no pueden acceder a sus derechos, no pueden ejercitar sus derechos, no pueden realizar su plan de vida y pues esto tiene impactos necesariamente en sus distintos ámbitos de vida. Compartirles que el COPRED ha realizado 2 encuestas en 2013 y 2017, la encuesta sobre discriminación de la Ciudad de México. Y quisiera dar algunos datos sobre la percepción de la discriminación. Es importante subrayar que estos son datos de percepción. En la Ciudad de México, cuando se escucha el término discriminación, lo primero que le viene a la mente a las personas es que no hay respeto, desigualdad, maltrato y en quinto lugar el racismo. Y como podemos ver también el racismo está relacionado pues con las demás conductas que están relacionando con la discriminación. En el mismo sentido, cuando se pregunta a las personas qué consideran o cuáles son las causas más comunes de discriminación que consideran, encontramos en tercer lugar el color de piel, pero también encontramos el ser indígenas, la apariencia física o el racismo. Esto nos indica justamente que hay una percepción muy grande en nuestra ciudad de que es la tonalidad de piel o la pertenencia étnico-racial la causa mayor o una de las causas mayores de la discriminación. Lo mismo sucede en una comparación entre las encuestas de 2013 y de 2017, en donde vemos que el color de piel ocupa el segundo o el tercer lugar en 2013 y en 2017 con respecto a las causas más comunes de la discriminación. Lo mismo en una comparación entre las primeras causas, digamos, o las causas que más llevan a la discriminación, la percepción es que la piel morena es una gran causa de discriminación en nuestra ciudad. En este sentido, pues es muy importante que exista instituciones como el COPRED para precisamente pues establecer políticas públicas, trazar líneas de trabajo, acciones y estrategias para prevenir y combatir la discriminación y en este caso específico el racismo y la discriminación racial. En la Ciudad de México tenemos un marco normativo bastante robusto y esto me parece que hay que mencionarlo porque, como saben, a partir de la reforma constitucional del 2011 que estableció que debe haber un parámetro de control de la constitucionalidad para el control normativo, tenemos normas de fuente nacional y normas de fuente internacional que forman parte del corpus juris en materia de igualdad y no discriminación. En este sentido,
tenemos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, de la cual México es parte desde 1975, y el Comité para Eliminar la Discriminación Racial, por sus siglas en inglés conocido como CERD, es justamente el comité encargado de vigilar el cumplimiento de esta convención. Y a partir de 2020, como lo acabo de mencionar, formamos parte de esta Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las formas conexas de intolerancia. Pero además las normas de fuente nacional también nos dan un andamiaje muy, muy robusto en temas de igualdad y no discriminación, y concretamente en el tema de la no discriminación racial. Tenemos, por supuesto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que como norma general nos obliga a través de su cláusula de igualdad y no discriminación, pero también a través del artículo 2, que reconoce la composición pluricultural de nuestro país, reconociendo y estableciendo medidas positivas tanto para las personas y comunidades indígenas como para las personas afrodescendientes mediante una reforma muy reciente del 2019. Pero yo quiero referirme más al contexto, digamos, legislativo en México, pues tenemos una constitución que tiene dos cláusulas de igualdad, la cláusula clásica de la igualdad y la no discriminación como arbitrariedad, y la cláusula contenida en el artículo 11, que es una cláusula riquísima en cuanto a que reconoce la desigualdad desde el punto de vista estructural y establece una serie de obligaciones positivas para las autoridades de la Ciudad de México para hacer cosas, para incluir a grupos históricamente discriminados, a grupos de atención prioritaria que han sido obstaculizados en el ejercicio de sus derechos. Y en este sentido, en esa cláusula del artículo 11 se reconocen, por supuesto, a las personas indígenas, a las personas afromexicanas o afrodescendientes, a personas refugiadas, migrantes y en situación de movilidad, y de una manera transversal a mujeres, niños, niñas, jóvenes, personas mayores. La ley constitucional o la ley reglamentaria de la Constitución acerca de los derechos humanos es también una norma fundamental para el aterrizaje de estas disposiciones constitucionales. Y por supuesto está la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, que se encuentra además en estos momentos en un proceso de reforma fundamental para adecuarla a nuestra Constitución, a la ley constitucional, pero también a estas dos convenciones de las que acabamos de adherirnos como país. El informe que presentamos el día de hoy tiene como punto de partida las observaciones finales del CERD, del Comité para Eliminar la Discriminación Racial del Sistema Universal de los Derechos Humanos, que hizo a México a finales del año pasado. Entre estas observaciones se mencionaron la falta de recopilación de datos. En un momento más me parece que nuestras asambleístas se referirán al tema del censo, la importancia de contar con datos, la definición de la discriminación racial que se está adecuando justamente en la ley para prevenir la discriminación, el tema del odio racial, e incitación a la discriminación, en un momento me referiré a eso, la institucionalidad y la importancia de tener instituciones dedicadas al combate y a la prevención de la discriminación, a la lucha contra la discriminación racial, la discriminación concretamente en contra de personas afromexicanas y la situación de pueblos indígenas, el tema del consentimiento libre, previo e informado y las múltiples formas de discriminación en el acceso a varios derechos, el sistema de salud, el sistema de justicia, el tema de las personas defensoras de derechos humanos, las condiciones de trabajo y el tema específico de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, a los cuales también en un momento más se referirá mi compañera y asambleísta Ana Mercedes Sáiz. El estatus y cumplimiento por parte de la Ciudad de México es parte también de este informe y me parece que pues tenemos que destacar, insisto, el marco jurídico a nivel local, que es riquísimo y muy robusto en esta materia. Por supuesto, hace falta adecuar algunas leyes. Encontramos 31 cuerpos normativos que refieren obligaciones, refieren prohibiciones de discriminación y los cuales podríamos trabajar en una adecuación tanto a las convenciones como a la propia Constitución de la Ciudad de México. Destacar que el programa de gobierno de la doctora Sheinbaum, por supuesto, tiene una alineación programática con respecto al tema de igualdad y no discriminación. Concretamente, el eje 1, ese es su tema, la igualdad y la no discriminación y el acceso a los derechos de todas las personas, que nadie se quede fuera y que nadie se quede atrás. Los programas sociales, encontramos más de 30 programas sociales dedicados y destinados para generar la inclusión de las personas afrodescendientes, de las personas indígenas y de las personas migrantes o refugiadas. Acciones específicas de organismos descentralizados y también la cuestión institucional, el COPRED y la institucionalidad del Consejo como una obligación internacional para combatir la discriminación y la generación de políticas públicas. Y esto lo quiero subrayar, que es una fortaleza de la Ciudad de México que ha sido destacada a nivel internacional.
Encontramos también mejoras y que hace falta también avanzar en temas de acceso y calidad de la información. La educación, pues las personas pertenecientes a comunidades indígenas y personas afrodescendientes todavía presentan bajos niveles educativos o deserción de la escuela, acceso a servicios, acceso al trabajo formal y al trabajo digno. Si bien la Secretaría del Trabajo y de Fomento al Empleo de la Ciudad de México ha generado programas sociales de empleo digno y tiene toda una estrategia fundamental en este tema, todavía necesitamos avanzar y sobre todo difundir la información. El tema de vivienda digna, la discriminación sociocultural, el fortalecimiento legal, las políticas públicas y por supuesto los criterios de justicia hacen falta robustecer y generar esta perspectiva de inclusión. Y bueno, pues la participación sociocultural, sabemos que uno de los ejes principales del programa de gobierno es que seamos la capital cultural y ha sido reconocido esta calidad para la Ciudad de México. Y concretamente sobre el tema institucionalidad, pues el trabajo del Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México ha sido fundamental a través de nuestro procedimiento no jurisdiccional de atención a quejas y reclamaciones por actos de discriminación, las acciones relacionadas con el cambio cultural y el combate al discurso discriminatorio de la mano con las organizaciones de la sociedad civil y con la academia a través de mesas de trabajo, diálogos y campañas de difusión. Próximamente estaremos presentando un informe de impactos diferenciados por la COVID-19 en donde, por supuesto, se toman en cuenta los grupos de atención prioritaria relacionados además de manera transversal con el tema del clasismo, del racismo. Recientemente hemos sido incorporadas a la Comisión Interinstitucional de Pueblos Indígenas de la Ciudad de México, a través de la cual podremos trabajar también de la mano con CEPI y Civiso en este sentido. La encuesta de 2017 y estamos planeando la encuesta para el 2021, para lo cual pues esperamos poder contar con los recursos financieros necesarios para poder llevarla a cabo. El PAPET, que es pues nuestro programa de política pública transversal con 37 acciones que se realizan por parte de todos los entes de gobierno en la Ciudad de México, la realización de investigaciones concretas, el apoyo que dimos el año pasado para varias organizaciones de la sociedad civil de personas afrodescendientes para una audiencia con la Comisión Interamericana y el año pasado firmamos en Washington el Plan de Acción Local con la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia. Este plan forma parte del anexo número 1 del informe que estamos presentando hoy y que se trata de varias acciones de política pública que también estaremos impulsando junto con la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Jefatura de Gobierno para que todos los entes de gobierno de la Ciudad de México impulsen e implementen estrategias concretas para la erradicación de la discriminación y del racismo. Los datos de atención, como pueden ver, en el total de casos del año pasado y el total de casos de lo que va del 2020, tenemos pocas denuncias todavía en el tema de discriminación racial, discriminación por origen étnico nacional y bueno, pues este es uno de los compromisos o de las metas que tenemos para el 2020 y que tenemos pendiente de realizar. Se refiere justamente a la concretación de los convenios de colaboración con CEPI, concretamente para la orientación y la canalización de denuncias de personas indígenas y una campaña conjunta que estamos trabajando. Cerraremos el año con un workshop o un taller sobre buenas prácticas con personas migrantes entre ciudades receptoras de personas migrantes. Este año, el 18 de julio, tendremos la conmemoración, como cada año tenemos, del aniversario de Nelson Mandela, tenemos el Instituto de Educación Nelson Mandela y cada año conmemoramos su memoria en el sentido de a través de actividades relacionadas con el racismo y con la no discriminación. Por supuesto, ya había yo mencionado la reforma a nuestra ley, la ley para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, y algo muy importante que me parece que hay que mencionar se refiere a la reforma al artículo 206 del Código Penal de la Ciudad de México, bueno, todavía es Código Penal para el Distrito Federal, pues justamente una de las observaciones del comité ha sido la sanción de los hechos graves de discriminación y en este sentido pues consideramos que la técnica penal del artículo 206 no es la mejor y pues me parece que sería momento de revisarlo y de precisamente generar un tipo penal que mande una señal de que en esta ciudad no toleramos ningún tipo de discriminación, por supuesto ningún tipo de racismo. Y estamos precisamente, bueno, pues trabajando de cara a la encuesta de
de discriminación en la Ciudad de México para el 2021. Y pues bueno, estas son las metas, estas son las tareas que hemos realizado desde el Consejo y bueno, pues el contenido del documento que hemos presentado ante el Congreso el día de hoy, pues tiene este contenido y pues agradecemos muchísimo. Ya se encuentra aquí con nosotros el diputado Temístocles Villanueva. No te había visto, diputado, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Escuchando Al con mucha atención contrario, los resultados. muchísimas gracias a ti. Bueno, pues yo ya acabé. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ese es el contenido del informe y también un poco la postura del trabajo, digamos, de lo que hacemos desde el Consejo. Y bueno, pues les agradezco mucho. Creo que me toca moderar, entonces, me parece que de acuerdo con el orden del día, le daría yo la palabra a nuestros asambleístas, pero no sé si los diputados quisieran decir algo o pasamos con las personas asambleístas. Pues adelante, la verdad es que para nosotros es muy enriquecedor conocer los resultados de este informe que están presentando. Eso nos va a permitir trabajar en materia legislativa. Ya lo estamos haciendo con la reforma a la ley del COPRED, que contempla armonizar todo lo que se refiere a discriminación racial dentro de la propia ley de COPRED. Así es. Sí, yo coincido. Si gustan darle paso a los asambleístas. Excelente. Perfecto, pues muchas gracias. Entonces, pues le voy a dar la palabra a Gilberta Mendoza, quien es asambleísta del Consejo y además ella es intérprete de lengua náhuatl y bueno, pues siempre sus opiniones sobre el tema de discriminación hacia las personas indígenas es fundamental para nosotros en el Consejo. Gilberta, por favor. Cualitotintli no toca Gilberta Mendoza Salazar, Onitlaca, Tompa, Nocaltipe y toca Tempixquistla, Campatechcuatequilisamatlálía y toca Cuatlatla, cuanto Cuitlaxcuapan, Campatimotenewa y toca Nica Momochtía, Nica Hueyi Calmicatl, toca Nica Mexic, Juan Noiki Nitlahtolcopa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gilberta Mendoza Salazar. Nací en una comunidad que se llama Tempesquistla, mi municipio Huatlatlauca, y pertenece al estado de Puebla. Soy estudiante del 8º semestre en la Universidad Pedagógica Nacional. Me encuentro en el 8º semestre. Y también soy perito intérprete. Apoyo a las personas que hablan mi misma lengua. Soy puente de comunicación en los juzgados o donde se me requiera. Pues yo les voy a compartir sobre la población indígena, que pues la verdad estamos pasando me cuento porque pues yo he pasado por muchas situaciones muy terribles, con las niñas, con las mujeres, con niños, con hombres. En cuanto a la educación, más del 40% de personas indígenas mayores de 15 años ubicadas en la ciudad presentan rezago educativo, cuando la media de la Ciudad de México es el 8.4%. No existe una educación pertinente, porque cuando migramos a la Ciudad de México, llegamos a una escuela en donde se nos enseña, pero en español y no en nuestra lengua materna. Y los profesores, pues son monolingües, pero en español, y nosotros monolingües, pero en nuestra lengua materna. Entonces es muy difícil la comprensión de materias. Es por eso que, pues no hay esa educación pertinente. Aquí los niños es muy difícil porque muchos al recibir esa educación ya no quieren regresar a la escuela. Además, o sea, ya no quieren seguir, ya no asisten. En nuestro caso, por ejemplo, como eso es lo que pasa en educación básica hasta la superior.
Yo les comento porque me encuentro en la universidad y ahí mismo me han discriminado. En la escuela, sí, no hay beca para todos. La verdad, o sea, a veces se dice que es mentira, pero es la verdad. Solo hay beca para ¿cómo se dice? O sea, hay como que ¿cómo se dice? Sorteada la beca. Ajá, porque no hay para todos. Voy a CEPI, al INPI, en Prospera, fui también. Yo les comenté que necesitaba una beca porque estaba estudiando. No, señora, ya no tiene 29 años, solo para los que tengan hasta 29 años. O sea, son sus reglas y pues por eso comento que es terrible nuestra situación. Somos discriminados en todos lados, en la salud. Está el Seguro Popular, que ahora ya cambió el nombre a Bienestar. Sí está, pero vamos a consulta, no hay médicos. O sabe que no hay medicinas y las tiene que conseguir o venga mañana o en 8 días o en otro centro de salud, porque no hay medicamento. Y con las mujeres indígenas, pues no hay pues es terrible, porque las mujeres indígenas llevan más, especialmente, pues es más grave porque en su mayoría son las que sostienen el equilibrio doméstico de miles de familias con las que, por ejemplo, muchas mujeres indígenas trabajan como empleadas domésticas y pero ganan un sueldo muy por debajo ¿cómo se dice? Se contrapone mi lengua materna, perdón. O sea, el mínimo. Y entonces, pues no hay esa igualdad, no hay perdón, pues esto lo vivimos desde la conquista, desde hace 500 años. En el documento no se hace suficientemente énfasis sobre la discriminación hacia las personas indígenas. Esto yo creo que se debe de legislar y castigar, porque hasta cuando se hacen memes o muchas personas que conozco van a denunciar, pero pues no pasa nada. Es como dicen, algunas instituciones son como solamente como para ver en la ventana, pero no pasa nada. Entonces pienso que pues es obligación del Estado, es responsabilidad. No debe de ser ajeno, debe de vigilar la educación, la desigualdad. Y pues no sé si ya se me acabó mi tiempo. Siento que ya Está muy bien, o me faltaba tiempo. Si quieres agregar algo más, adelante, por favor. Ay, gracias. Pues también, ay, ya se me fueron las palabras. Ay, no, me permiten y ahorita agrego, por favor. Te doy, si quieres, la palabra en una vuelta. ¿Prefieres?
Sí, por favor. Sí, sí, por favor. Claro que sí, por supuesto que sí, Gilberta. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias a Gilberta. Ahora quisiera yo pedirle a Tatiana Alfonso, quien es académica y experta en el tema de igualdad y no discriminación por el ITAM, pues que nos comparta algunas palabras sobre el tema de racismo y clasismo y no discriminación. Por favor, Tatiana. Muchísimas gracias, Geraldina. Muchísimas gracias a los diputados por la atención y un poco por escuchar también la presentación de este informe desde el COPRED. Unas opiniones, yo voy a usar 8 minutos, voy a ajustar al tiempo, básicamente para hacer 2 puntos muy básicos que pretenden mostrar la importancia tanto del informe como de las acciones en la ciudad para prevenir y combatir la discriminación racial. Haciendo énfasis en un primer punto muy importante, y es que usualmente los instrumentos internacionales, la legislación y las diferentes políticas públicas muchas veces formulan el tema en términos justo de discriminación racial, pero la discriminación racial tiene que entenderse en primer lugar en el contexto de las desigualdades estructurales, ¿sí? Pero la discriminación racial viene siendo, el acto discriminatorio es en últimas la manifestación, o sea, viene siendo el síntoma, pero el problema es mucho más grande, ¿cierto? Entonces, el problema en realidad tiene que ver con los contextos de desigualdad estructural que las sociedades latinoamericanas, como la mexicana, presentan y dentro del cual hay ciertos grupos de población que tienen diferencias estructurales y sistemáticas con respecto a otros grupos para acceder a los derechos, bienes y servicios. De manera que un poco todas las experiencias, por ejemplo, de las que estaba hablando Gilberta, no son hechos aislados ni son hechos parciales, sino en realidad responden a un patrón que se ha construido históricamente en el que ciertos grupos de población simplemente están en condiciones de desventaja y el Estado, en parte por omisión, ¿cierto?, replica y reproduce esas condiciones de desigualdad estructural. Eso por un lado. Por otro lado, que el tema de la discriminación por razones étnico-raciales tiene que ver también con un problema social mucho más amplio, que es el racismo, y que es justamente el contexto en el que la discriminación étnico-racial adquiere materialidad, ¿cierto? Ahí es cuando se manifiesta. Entonces, muchas veces tenemos instrumentos legislativos, instrumentos normativos que hablan de discriminación racial, pero están dejando un poco por fuera todo el contexto estructural en el que los permite, que esos actos sucedan y se manifiesten en la vida social, y eso es, en este caso, justamente el racismo. Entendiendo, digamos, por racismo, tal como presentaba tal vez Geraldina, ¿cierto?, en la presentación del informe, pues esta ideología que justifica de manera irracional un trato diferenciado, jerarquizado y subordinado para ciertos grupos de población, y que hace creer a las personas que entonces hay ciertas distinciones que se justifican, cuando en realidad la única explicación que eso tiene son procesos históricos donde las diferencias se construyen de manera arbitraria para dejar en un lugar subordinado a ciertos grupos de población, ¿sí? Entonces, un poco con ese contexto en donde la discriminación racial se debe entender como un síntoma de una desigualdad estructural y manifestación de un problema más amplio, que es el racismo, creo yo que permite justamente construir cuál es la dimensión en la que esto se presenta, y de allí las formas en las que los estados tienen obligaciones de comprometerse con ese problema. Porque, por una razón, a veces cuando se piensa en qué tienen que hacer los estados frente al problema de la discriminación racial, se piensa que hay que sancionar las conductas racistas, los actos racistas y los actos de discriminación. Y en realidad, digamos, eso es solamente una parte de las obligaciones que adquieren los estados cuando ratifican las convenciones como las que ha ratificado México, pero también cuando se ocupan seriamente del principio de igualdad y no discriminación, que es un principio rector del ordenamiento mexicano. Entonces, la obligación en términos de discriminación racial, por supuesto, no es solamente ocuparse de condenar o sancionar en algún punto actos racistas, sino que tiene que encargarse de las dimensiones de la igualdad en un sentido complejo, que es por lo menos 3 grandes dimensiones. La primera, obviamente, es la igualdad formal, y es que
que las personas sean tratadas de la misma forma ante la ley y por tanto que no se hagan distinciones por razones étnico-raciales, ¿cierto? Y esa obligación muchas veces implica una omisión del Estado, en el sentido de que el Estado debe simplemente abstenerse de hacer esas distinciones. Ahora bien, la igualdad también tiene una dimensión material que es muy importante en términos de desigualdad étnico-racial, y es que los estados, o sea, las personas que están en situaciones distintas y que esas condiciones distintas les impiden el goce pleno de sus derechos, entonces deben recibir un tratamiento diferente, que eso significa que los estados tienen una obligación positiva de actuar frente a esa desigualdad estructural. Y eso no se logra obviamente solamente con sancionar o condenar discursos y actos discriminatorios o racistas, sino generando política pública y generando institucionalidad que permita implementar esa política pública para corregir la situación de desigualdad estructural, de manera que uno tenga tratamiento igualitario, pero también tratamiento diferente cuando sea necesario para que las personas puedan acceder plenamente a sus derechos o gozar plenamente de sus derechos. Y finalmente, en materia de desigualdad étnico-racial, hay un elemento muy importante que es la perspectiva diferencial, que también está claramente relevada en el informe y que significa básicamente que cuando estamos hablando de grupos de población que están en condiciones de desigualdad estructural por razones étnico-raciales, o qué quiere decir, o bien por su identidad étnica, pertenencia e identidad cultural, o bien por la forma en que otros los identifican fenotípicamente. Eso significa que tenemos que tener una dimensión de la política pública en donde vamos a tener unas medidas específicas, unos derechos diferenciales, se llama, ¿cierto?, para esa población. Y eso también implica una obligación positiva del Estado en el sentido de reconocer dichos derechos y desarrollarlos tanto normativamente, que en ese sentido hay todo un esfuerzo de armonización legislativa que por supuesto los diputados conocen mejor que yo, en particular en este contexto con la modificación de la ley, pero también implica un componente muy concreto y muy específico en la política pública que permita básicamente que las personas de diferentes grupos étnico-raciales en condiciones de desigualdad participen en condiciones de igualdad desde sus características étnicas y culturales. Entonces, con esas tres dimensiones y teniendo en cuenta que el contexto un poco de la discriminación racial es justamente el racismo, creo yo que vale la pena resaltar dentro del informe y la forma en que se ha estado construyendo la política pública, justamente que los estados tienen estas obligaciones que no son solamente abstenerse, no son solamente sancionar, sino son diseñar acciones específicas. Ahora, eso de acuerdo, y tal como lo revela el informe, de acuerdo con las obligaciones de las obligaciones internacionales, pues tiene varias dimensiones. La primera, que es algo justamente que en este contexto del COVID ha surgido múltiples veces, es generar información. Y en eso, pues, digamos, tanto el país como la ciudad, digamos, tiene una tarea pendiente con respecto a la población afrodescendiente. Yo creo que Hugo va a hablar en detalle de eso, pero el punto es que hay una obligación de conocer, digamos, desde las comunidades mismas y los grupos de población, cuáles son las problemáticas, cuáles son las condiciones de vida, para poder construir información sólida desde el Estado que nos permita diseñar la política pública. Y pues en segundo lugar significa obviamente generar distintas acciones de nivel como concentrado y transversal para poderlo hacer, ¿sí? Eso básicamente para mostrar que algo que mencionó Geraldina y que yo quiero resaltar para terminar es que la forma de poder cumplir con esas obligaciones y con esos llamados, por ejemplo, como los del CERD, del Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial y otras formas de intolerancia, es contar con institucionalidades fuertes y poderes legislativos y ejecutivos que se comprometan de manera fuerte con el tema, de manera que se pueda cumplir con las distintas dimensiones de la política pública. Y creo que eso, ya para terminar con mis 8 minutos, ya me autocensuré, eso es muy importante en la Ciudad de México por una razón. Son muy pocas las ciudades, lo mencionó Geraldina, muy pocas las ciudades en América Latina que tienen la posibilidad de generar la política pública desde una institución como el Consejo, y en ese sentido es una fortaleza para trabajar y comenzar como a cumplir con estos pendientes que le dice a uno que al comité.
que tiene. Ya estuvo el tiempo, muchas gracias. Tatiana, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu perspectiva y tu punto de vista. Me parece muy, muy importante esta explicación, digamos, de las dimensiones, no solamente del derecho, sino de la respuesta que tenemos que tener como Estado y como autoridades en específico. Ahora quisiera yo darle la palabra a Ana Mercedes Saiz, que también es asambleísta del Consejo y que ella es la directora de Sin Fronteras, una organización dedicada a pues el tema de personas migrantes, refugiadas y en movilización o en movilidad. Ana, por favor, adelante. Muchas gracias, Geraldina. La verdad es un privilegio poder compartir este día, esta tarde con diputados, con diputadas. La verdad es siempre muy interesante poder dialogar con ustedes. Bueno, pues yo creo que Geraldina Copred nos pone un documento muy valioso enfrente. Creo que es muy importante cómo logra coordinar y darle un enfoque muy claro y acorde a lo que es la Ciudad de México a estas recomendaciones internacionales y, digamos, estos compromisos que México ha adquirido en materia de discriminación racial. Ahora, a mí me parece, y yo agradezco profundamente la oportunidad, porque como parte de la discriminación racial, en la convención está incluida la definición de la discriminación por xenofobia hacia las personas de nacionalidades diferentes, que muchos de ellos cumplen con otro tipo de características que hacen, digamos, estas características por las cuales son discriminados, que puede ser de con respecto al color de su piel, con respecto a su nacionalidad, con respecto a su acento, a su origen nacional. Entonces, me parece muy importante tener claridad en que conforme uno acumula más características, seguramente la discriminación por la que se sufre, pues se viene agudizando. Entonces, sí es muy importante cómo son cuestiones en donde si además de ser una persona indígena es afrodescendiente y además es una mujer y probablemente si tiene una discapacidad, digamos, siempre estas condiciones se van acumulando y no es que las personas muchas veces actualizan más características por las cuales puedan ser discriminadas y por eso es importante tener esta aproximación múltiple, digámoslo así. Ahora, a mí me parece bien importante hacer énfasis en que en la Ciudad de México hemos sido un modelo. Y con todo y las tareas pendientes y demás, sí quiero enfatizar que somos un modelo a seguir. Como ya bien lo dice el documento, tenemos una constitución sólida en este sentido, muy protectora, muy acorde, muy de avanzada con los derechos humanos. Tenemos muchas leyes que también nos sirven para fortalecer estos sistemas. Y creo que siempre hay cosas perfectibles y pues por eso tengo que aprovechar muchísimo mi foro en el Consejo de la Ciudad de México y esta oportunidad de poder hablar con ustedes. Ahora, creo que tenemos una preocupación, digamos, que viene, y lo quiero vincular directamente ahora con el COVID, es que vino una suspensión de actividades del programa de Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana, que fue publicada en la Gaceta de la Ciudad de México el 2 de abril pasado. Sí nos preocupa muchísimo porque justamente durante esta época de pandemia, este programa es particularmente importante para las personas en movilidad y se pueden ver discriminadas por este tipo de decisiones. Ahora, este programa ya había sido afectado antes porque al cambiar, digamos, el régimen de la Ciudad de México y pasaron muchas de las atribuciones que tenía la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, la CEDEREC, con los cambios administrativos se dividieron entre Civiso y CEPI, o sea, entre la Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Entonces, en ese cambio, en realidad se ha visto muy afectada lo que es la ley de interculturalidad y sí me parece muy importante
resaltar que la ley de interculturalidad marca un paso en la Ciudad de México y es muy, digamos, está muy alineada con este tipo de objetivos que perseguimos al tratar de erradicar la discriminación hacia personas que no son originarias de la Ciudad de México y que pueden tener estas otras características como ser personas indígenas o personas refugiadas, y demás. Entonces, sí es importante voltear a ver la ley de interculturalidad porque además ahí tenemos una oportunidad de ofrecer una manera de gestionar y de aprovechar la movilidad humana como lo que debe ser una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de innovación, una oportunidad de multiculturalismo, y ahí tenemos la oportunidad de llevar a cabo a través de estos parámetros que nos fija la ley de interculturalidad. Gracias también a que tenemos este marco normativo de avanzada, se le dio entrada a la Ciudad de México a la red de ciudades interculturales de Europa. Y aquí voy a tratar de compartir un poco la pantalla. Siempre se atora uno en estos asuntos, pero espero. Acá. Sí. Aquí está ya. No sé si ven mi pantalla compartida. Sí. Bueno, lo que vemos aquí es la última evaluación que se hizo a México en como parte de esta red de ciudades interculturales de Europa. Como vemos, esta evaluación fue de 2014 y hasta ahora hay 59 ciudades que ya han sido, digamos, analizadas bajo este índice de ciudades interculturales. Entonces, sí me parece relevante compartir que esta tiene una metodología muy definida, pero tiene distintos aspectos, y esto es un poco en lo que me quiero enfocar, que tienen que ver con los sistemas que tenemos como de acompañamiento y de bienvenida, los medios de comunicación, cómo tratan a las personas en movilidad de inmigrantes, el tipo la accesibilidad en la manera de comunicarnos, de idioma, el acceso a resolución de conflictos, a justicia y a mediación. Entonces, con todos estos indicadores, la Ciudad de México, la verdad es que en 2013 fuera de la parte de gobernanza, salimos como muy bien evaluados y en gran medida es por este marco legal que tenemos en la Ciudad de México. Entonces, sí me parece importante, nosotros tenemos, ya debe venir la próxima evaluación, es algo que desde Sociedad Civil estamos impulsando, la próxima evaluación de la Ciudad de México. Entonces, sí nos parece como una oportunidad que podría tener este gobierno para demostrar cómo se puede uno valer de las distintas de personas diversas para poder enriquecer mucho nuestra ciudad. Ahora, nosotros hicimos un foro en la Ciudad de México, de los cuales aquí estoy compartiendo algunos de los hallazgos que tenemos, y tenemos aspectos muy concretos a proponerles en el Congreso de la Ciudad de México. Con gusto les haremos llegar este documento, pero creemos que se debe redefinir el concepto de huésped que se desarrolla en la ley y ajustar esta situación que se generó por la desaparición de Civiso. Tenemos que actualizar el concepto de interculturalidad, tenemos que impulsar la armonización legislativa de la ley de interculturalidad. Y tenemos aquí como recomendaciones en concreto que me gustaría mucho hacer conciencia en el Congreso de la Ciudad de México. Aquí tenemos un apartado igual con recomendaciones sobre la ley de interculturalidad. Fuimos 4 de las organizaciones de la sociedad civil que llevamos a cabo este foro y con gusto les vamos a hacer llegar el documento en el Congreso. Entonces, ya, digamos, regresando, a ir cerrando porque ya me pasé por un minuto, pero ya nada más para
concretar rápidamente. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso de la Ciudad de México? Nosotros les invitamos a buscar una armonización legislativa conforme a los principios señalados en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Constitucional de los Derechos Humanos, así como la Ley para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos que estamos estrenando, y la ley de interculturalidad, sobre todo poniendo mucha atención a la no regresión de los derechos ya reconocidos en esa ley. También creemos que es muy importante revisar todo lo que significa la atención a migrantes y movilidad humana en la Ciudad de México. Hubo un esfuerzo importante por parte del protocolo que se desarrolló para recibir a las caravanas en la Ciudad de México por parte de la Comisión de los Derechos Humanos, que me parece que fue también importante. Y debemos incorporar mediante el sistema de derechos humanos los criterios de orientación a la planeación y programación del presupuesto en la Ciudad de México, porque para el goce efectivo de estos derechos, sobre todo me refiero particularmente a los derechos económicos, sociales y culturales, sí es muy importante que estén respaldados en este presupuesto, y para eso la intervención de ustedes, diputados, diputadas, es clave. Creo que hasta aquí lo dejo, Gera, y muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Ana, muchas gracias. Pues sí, el tema de la migración y cada vez es más relevante para la Ciudad de México, que además ya no solamente es una ciudad de tránsito, sino también muchas personas migrantes. Y lo vemos, por ejemplo, en el número de denuncias, el número más alto de denuncias que recibimos en 2019 y en 2020 hasta ahorita han sido de personas discriminadas por su origen nacional y concretamente han sido migrantes. Sí, tenemos un documento que elaboró la Asamblea con respecto al tema de personas migrantes, refugiadas y en situación de movilidad, que se hará llegar también a los diputados y diputadas del Congreso, en donde justamente varias preocupaciones de los asambleístas y las asambleístas del Consejo pues se quedan en ese documento. Son one-pagers. Ya está elaborado el de personas migrantes y se está elaborando por parte de también nuestros asambleístas el de personas afrodescendientes, que también les haremos llegar como insumos de parte del Consejo para que ustedes pues consideren pertinente modificar o legislar en ese sentido. Por último, quisiera yo darle la palabra a Hugo Arellanes, quien forma parte de la organización Huella Negra y que se dedica al tema de la defensa de los derechos de las personas afromexicanas y afrodescendientes en nuestro país. Hugo, por favor, adelante. Hola, buenas tardes, diputado, diputada. Es un gusto entablar esta conversación con ustedes. Yo voy a hablar un poquito sobre la situación de las personas afrodescendientes en México y afromexicanas, pero quiero empezar con algunos datos. En México hay 1.4 millones de personas afrodescendientes, es decir, una por cada 100 habitantes del país. Esto se refleja en que el 1.2% de la población se considera afrodescendiente. Los estados con mayor presencia de población afrodescendiente son Guerrero, con 6.5% de su población, Oaxaca, con 4.9%, Veracruz, con 3.3%, Estado de México, con 1.9%, y la Ciudad de México se encuentra en el quinto lugar con 1.8%. Se estima que hay 160,535 personas afrodescendientes viviendo aquí en Ciudad de México. Y pues a mí me parece pues muy relevante pues este documento que ahora que les estamos presentando, porque creo que en materia de visibilización y de presentación pues de datos que son importantes para que nosotros como afrodescendientes conozcamos nuestros derechos, creo que hace falta una campaña pues muy intensa, primero que visibilice cómo somos las personas afrodescendientes, porque
es muy común ir por la calle y que de pronto la misma policía te detenga bajo la causal de sospecha. Entonces se ejerce pues una discriminación por parte a veces del mismo Estado, pero creo que se debe mucho a la falta de información, a la falta eh, de conciencia de que estamos los afrodescendientes en México. Es cierto que hay muchas personas que son migrantes, pero creo también es importante que se empiece a visibilizar como todas estas múltiples formas de discriminación eh, que a veces son lo vuelvo a repetir, por parte del Estado, y entonces creo que organismos como COPRED pues nos ayudan mucho en pues a nosotros como para poder presentar una denuncia. Creo que también se le debe de dar como más que se elabore pues una política para que el COPRED pueda tener funciones que permitan sancionar los actos de discriminación, de racismo. Ahora, con, con los acontecimientos que empezaron a ocurrir en Estados Unidos, pues nosotros como organización, pues tratamos bueno, jalamos el tema para traerlo a México y decir, a ver, sí es cierto que hay una discriminación en Estados Unidos, pero Se trabó un poco ahorita la imagen de Hugo. No sé si nos escuchas, Hugo, o de plano el internet nos hizo una mala pasada en este momento. Yo creo que sí lo debe haber sacado, yo creo. Bueno, sí, pues el tema del perfilamiento racial y el tema de la violencia institucional, no solamente de la discriminación, pues que se vive día a día por las personas afrodescendientes. Para nosotros es muy importante la colaboración de Hugo Arellanes y de su organización Huella Negra con la Asamblea, pues justamente nos permitirá además pues generar estos espacios de intercambio, no solamente de las prácticas discriminatorias, sino además también para difundir la información de que el Consejo es justamente la instancia ante la cual se pueden denunciar este tipo de violencias y este tipo de discriminaciones. Bueno, quisiera darles la palabra, diputados. Si regresa Hugo, pues le volvemos a dar la palabra, y a Gilberta también en un momento más, pero quisiera yo también que ustedes pues comentaran, platicaran con nosotros sobre sus perspectivas y sobre pues el trabajo desde el Congreso. Entonces, bueno, pues a la diputada Janet Guerrero quisiera yo darle la palabra, y de verdad les doy las gracias a ambos por su tiempo y por su interés, y siempre por estar trabajando de la mano con el Consejo. No, al contrario, muchas gracias, maestra Geraldina González, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, a mi compañero, el diputado Temístocles Villanueva, que también siempre ha sido un gran aliado en estos temas, y por supuesto a los asambleístas de COPRED. Muchas gracias, creo que nos han ilustrado muy bien las actividades que ellos hacen y todos los pendientes que nosotros tenemos, igual con el informe que nos acabas de presentar, Geraldina. Definitivamente hay muchísimo que hacer. Como tú bien sabes, hemos venido trabajando la ley para prevenir y eliminar la discriminación junto con el diputado Temístocles. Esperemos que salga muy pronto. Se están ahí haciendo algunos ajustes y esperamos que salga muy pronto. Y bueno, igualmente saludo a todos los que nos acompañan desde las redes sociales. Es muy importante su participación. Ojalá que nos puedan ahí remitir algunas preguntas para que pues ustedes nos puedan todavía ampliar más la información que ya nos han dado. Y bueno, comentarles que el 11 de octubre pasado, como resultado de un notable esfuerzo entre el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, México se adhirió a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.
En estos momentos, el contenido de esta convención, que es el instrumento internacional más avanzado en la materia, y sobre todo su implementación, se vuelve más necesario que nunca. Pues el racismo es un problema que por siglos ha amenazado a la humanidad. El racismo, que consiste en el odio o rechazo motivado por el color de piel, u origen étnico o nacional para justificar la opresión de ciertos grupos, ha sido causa de sufrimiento de millones de personas desde tiempos de la esclavitud y desafortunadamente continúa afectando a comunidades específicas como las personas afrodescendientes e indígenas, cuya dignidad es vulnerada al limitar su acceso a oportunidades y derechos, ser objeto de tratos de migrantes e incluso a ser violentadas hasta terminar con su vida y exacerbar la desigualdad social. Esto en un proceso de deshumanización por parte de la persona agresora y de las propias estructuras sociales. En semanas recientes hemos presenciado episodios que hacen patente que el racismo continúa permeando en nuestras sociedades. Así lo han demostrado distintos sucesos en Estados Unidos y muchos otros de manera cotidiana, incluso en nuestro país, que lamentablemente no son visibilizados. En México, por ejemplo, estudios de la UNAM aseguran que una evidente muestra de racismo es la violencia obstétrica ejercida en contra de mujeres indígenas al negarles el acceso y atención en labores de parto. En rechazo a ello y como resultado de los actos de violencia en el país vecino contra personas de la comunidad afrodescendiente, han surgido manifestaciones a nivel global que dan muestra del hartazgo social ante la violencia y la injusticia generadas por la discriminación racial. Sin embargo, recordemos que esta lucha es histórica y que el racismo responde a una clasificación y segregación de la sociedad de manera irracional, para justificar un sistema de dominación de un grupo sobre otro, algo que sin duda es inconcebible en este mundo de derechos e igualdad que aspiramos a alcanzar. Estoy convencida que se trata de una de las más absurdas expresiones del comportamiento humano. Por ello, mostrar indignación no es suficiente. Debemos buscar la erradicación de todas las formas de discriminación, incluida la que se ejerce por motivos raciales o por linaje u origen nacional o étnico. Mucho más cuando el resultado es la violencia e incluso la pérdida de vidas humanas. Por desgracia, nuestra Ciudad de México no está exenta de estos actos. Por eso celebro el esfuerzo del COPRED por analizar la situación en la capital del país y presentarnos este documento al Poder Legislativo. Este texto quisiera retomar algunos datos que me parecen preocupantes. En nuestra ciudad, casi el 77% de las personas de 18 años o más considera que existe discriminación hacia las personas afrodescendientes. Y el color de piel, que se relaciona con la raza, ocupa la tercera causa de discriminación. Sí, efectivamente, pues es información alarmante, pero conocerla nos permite generar las herramientas adecuadas para atender el problema. Y es además valiosa en el contexto de la Convención Interamericana, que señala el compromiso para realizar estudios en la materia. Algo que sin duda se logra con el documento que hoy nos presenta el COPRED. Desde el Congreso de la Ciudad de México trabajamos permanentemente para armonizar la legislación local con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Y en este caso, nuestra tarea es acompañar los esfuerzos que desde el ámbito internacional se han impulsado y que ya el gobierno federal y el local, a través del COPRED, han emprendido para eliminar el racismo e instrumentar la Convención Interamericana. Estoy convencida de que la discriminación racial y todo acto motivado por el racismo son y seguirán siendo un obstáculo para lograr la inclusión social, el desarrollo, el acceso a la justicia y el goce pleno de los derechos humanos. Continúa intocable nuestro compromiso para seguir poniendo a la persona en el centro de todas las acciones públicas. Así que con la adopción de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia desde las diversas instancias de la Ciudad de México, sigamos construyendo y consolidando nuestra ciudad de derechos. Ninguna persona debe ser objeto de sufrimiento a causa de su color de piel u origen. Debemos comprender que la dignidad es inherente a todas las personas y en todas las circunstancias se debe garantizar el derecho a la igualdad. Muchísimas gracias. Diputada, muchísimas gracias, muchas gracias, es importante y bueno, pues por supuesto sabemos el compromiso que tiene el Congreso de la Ciudad de México y en específico diputados como ustedes comprometidos con el tema
de la igualdad, del tema de los derechos humanos y de hacer esta una ciudad de derechos. Ya está Hugo de nuevo, y si me permite el diputado Villanueva, le daría la palabra a Hugo Arellanes para que concluya con su exposición y después pasamos contigo, ¿sí? Hugo, por favor, adelante. Una disculpa, se murió mi computadora de pronto y se reinició, pero bueno, pues bueno, creo que este documento que se está presentando pues es muy importante porque insta a que se elabore pues una política integral de lucha contra la discriminación racial, que se incluya la adopción de un plan nacional contra el racismo y la discriminación, y asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas y de la población afromexicana, así como también otros grupos minoritarios. También recomienda que se asignen recursos técnicos y financieros y se establezcan mecanismos de coordinación entre las instancias locales y las estatales. Creo que ahí es donde su ayuda, diputado, diputada, pues es muy importante para nuestras poblaciones, para nuestras comunidades, pues que este documento no solo se quede como en letras, sino que se empiecen a hacer acciones. Y pues con la comunidad afromexicana, pues aquí, pues desde nuestra perspectiva, pues seguimos haciendo pequeñas campañas, pero creo que también es importante que los organismos gubernamentales pues hagan una campaña de visibilización mucho más amplia aquí en la ciudad para evitar primero como que siempre se nos esté confundiendo con extranjeros a las personas afromexicanas y nos quieran deportar a países sudamericanos, y pues creo que sería como mi participación. Con eso cerraría y muchas gracias. Hugo, muchas gracias, muchas gracias. Y sí, justo cuando tu computadora nos falló, lo que comentaba yo era precisamente la importancia de tu incorporación a la asamblea. La verdad es que la incorporación de Hugo fue ahorita justo en tiempos de confinamiento, entonces no hemos tenido oportunidad de hacer muchas cosas junto con él y con su organización, pero me parece que es fundamental el trabajo de la mano con las personas afrodescendientes, no solamente para la identificación de las prácticas discriminatorias, sino para también generar espacios de difusión de la información y de acercamiento de la información. Te agradezco mucho, Hugo. Y bueno, pues al diputado Temístocles Villanueva quisiera yo darle la palabra. Con la Comisión de Derechos Humanos pues también trabajamos muchísimo y hacemos muchas cosas en conjunto, y te agradezco muchísimo tu presencia y tu tiempo aquí para recibir esta información por parte del Consejo. No, al contrario, Geraldina, gracias a ustedes, a todos los integrantes, las y los integrantes del Consejo, porque constantemente nos proveen de datos duros que nos ayudan, por un lado, a diseñar mejores leyes, a reformar las existentes, pero por otro lado también al resto del Poder Ejecutivo a poder implementar políticas públicas adecuadas para atender todas las problemáticas de discriminación. Y bueno, a mí me parece que la Constitución de nuestra ciudad representó un avance muy importante en contra de la discriminación racial. Tendrá muchas críticas la Constitución, pero en este tema creo que fue muy clara y creo que logramos ponernos a la vanguardia en nuestro país, y ahora pues nos toca armonizar el resto de las leyes, de las normativas frente a este fenómeno que aún existe, que pareciera ser un poco invisible. Nos gusta mucho hablar sobre lo que ocurre en estos días en Estados Unidos, las grandes manifestaciones en todo el mundo contra la discriminación racial, pero en nuestro país y nuestra ciudad sigue padeciendo este mismo problema. Por eso es que yo quiero aquí comprometerme con ustedes a poder presentar un punto de acuerdo para exhortar de forma respetuosa al resto de las dependencias del gobierno de la ciudad y a las 16 alcaldías a que se retomen las líneas de acción que se están proponiendo
en este programa que ustedes presentan el día de hoy. Creo que tiene que haber una mayor coordinación con el resto de las dependencias. Lo vamos a buscar desde el Congreso de la Ciudad, porque con ustedes hemos podido trabajar muy bien cuando discutimos el tema de la Ley Constitucional de Derechos Humanos, cuando discutimos el tema del sistema integral. Muchas de las organizaciones que están aquí hoy presentes comentando sobre este plan de acción, pues nos acompañaron y logramos que se reconozca todo tipo de discriminación motivada por raza o hacia pueblos originarios. Nuestra ciudad, sin duda, es muy plural y diversa en este tema. A mí me corresponde representar a la alcaldía Cuauhtémoc, y en la alcaldía Cuauhtémoc viven personas de pueblos náhuatl, de pueblos otomís, son muy visibles por su nivel organizativo de forma territorial, pero nos falta que cada una de las alcaldías retome lo que ustedes han logrado consensar, además a partir de los lineamientos que ya la Convención Internacional había definido, y creo que vamos en la ruta correcta en la ciudad, gracias a este documento que están presentando el día de hoy. Nos quedan muchos compromisos como Congreso, tenemos todavía pendiente dictaminar la reforma a la Ley contra la Discriminación de la Ciudad de México, donde, por cierto, estamos buscando también retomar lo que ya estipula la Constitución en contra de la discriminación racial. Tenemos claro que en este tema vamos junto con ustedes, y como siempre un gusto poder platicar con todos los integrantes, las y los integrantes del Consejo Consultivo. Este ejercicio que logra realizar COPRED con la sociedad civil es muy importante, porque no solamente es la visión gubernamental, es también la visión de la sociedad civil, y eso nos interesa mucho. Muchas gracias. Diputado, muchísimas gracias. Pues sí, es fundamental, y creo que una línea de trabajo que nosotras creemos es precisamente pues trabajar de la mano, no solamente con las organizaciones, sino también con las poblaciones en específico que forman parte de los grupos de atención prioritaria, y trabajar con ellas y con ellos de la mano, y escuchar precisamente cuáles son las prácticas discriminatorias que se viven en el día a día para poder justamente diseñar leyes, diseñar política pública, y que en el ámbito de la justicia pues se tomen las decisiones que atiendan a estos contextos de exclusión y de discriminación, pues son fundamentales. Entonces, este trabajo es importantísimo para nosotros. Poder generar estos espacios de diálogo con el Congreso son fundamentales, porque bueno, pues si no tenemos un piso normativo que nos permita trabajar, digamos, bueno, pues difícilmente podríamos concretar muchas de las cosas que realizamos. Si están ustedes de acuerdo, quisiera yo preguntarle a Gilberta si quisiera volver a intervenir, porque se quedó como con ganas de decir algo, pero ya no supe si quieres o no, Gilberta, concluir con tu intervención. Sí, por favor, es que estaba nerviosa y anoto en un lado y se me perdió mi hoja. Sí. No, bueno, y además lo estoy haciendo en otra lengua, así es que tenemos que tomar eso en consideración. Adelante, Gilberta, por favor. Bueno, como les comentaba, como estudiante, pues la verdad, ahora que estoy en la escuela, la verdad sentía mucha impotencia, porque en la misma escuela sufro discriminación. Entonces, pues es muy difícil para nosotros, porque hay mujeres indígenas y no indígenas también, pero no sé, a lo mejor por tiempo, las compañeras no han podido pues hablar sobre su situación, pero se acercaban a mí y me decían, porque yo, pues una vez que llegó Sheinbaum a nuestra escuela, yo sí le dije que pues en la misma escuela me estaban discriminando, porque pues no hay una beca para mí, hay límite de edad, que ya había ido a las otras instituciones y no, pues no hubo buena respuesta. De hecho, fui a la misma escuela para pues solicitar también que me dejaran comer con mi hijo en la escuela, y no me dejaban pasar en la escuela con mi hijo, y la licenciada, que es coordinadora de servicios escolares, me dijo que sí, o sea, que con mi misma beca le diera de comer a mi hijo allá afuera. Entonces, pues sí, eso pues queda uno. ¿Cómo puede estar sucediendo esto
esta situación. Ahora, o sea, nos quedamos, pues sí, pues con muchos sentimientos encontrados, coraje, impotencia, y pues veo la situación también en los predios indígenas, porque también con los niños, o sea, no van a la escuela, hay niñas de 12, 14 años que no asisten en la escuela pensando nosotros, no, pues en nuestras comunidades, tal vez porque están lejos las escuelas, porque no hay camionetas para ir, además no tenemos dinero para transportarnos. Pero yo creo que aquí, pues, ya tenemos todo cerca, escuela, transporte. Yo creo que como lo comentábamos, bueno, con los compañeros hace un momento, yo creo que pues es muy importante que se tome en cuenta el contexto de los niños aquí en la ciudad y elaborar pues no sé, otras estrategias, otras políticas públicas pues para que tengan ese derecho, los niños de acudir a la escuela, que tengan una beca o que las mujeres puedan estudiar, que no tuvieron esa oportunidad de estudiar en su comunidad o no solo en la comunidad, sino aquí en la ciudad, como ya lo comenté, mujeres indígenas y no indígenas, pues pues a esta edad podemos seguir estudiando, claro, si queremos o si tenemos esa oportunidad. Y, y creo que es todo. Gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, Gilberta, muchas gracias a ti. Y bueno, pues justamente una de las observaciones del informe es que todavía nos falta avanzar en el tema de acceso a la educación de las personas indígenas. Y justo a mí me parece que un tema que tú planteas es fundamental, porque siempre que hablamos de educación pensamos en niños, ¿no? En menores de 18 años. Y yo creo que tenemos que pensar en la no discriminación por edad, que cualquier persona debe tener acceso a la educación y a las becas, en su caso, para poder acceder a los conocimientos y a la educación que deseen tener, ¿no? El plan de vida no debe estar definido por el acceso a la escuela en las edades tradicionales, por así decirlo. Muchísimas gracias. Nos preguntan en el público dónde se puede acceder al informe que estamos presentando. En la página de COPRED, que es www.copred.gov.mx. Está ya subido el informe y ahí lo puede consultar cualquier persona. Por supuesto, es un documento público al que puede acceder cualquiera. Diputado, no sé si ustedes quisieran cerrar con algún comentario, con alguna reflexión. Geraldina, muchísimas gracias. Bueno, pues yo pues tengo muchas ideas en la cabeza, me redundan muchas preguntas, pero una de las cosas que tú mencionaste es que hay un marco jurídico muy robusto, sólido, para prevenir y erradicar la discriminación, tanto a nivel internacional como a nivel local. Y lo que buscamos precisamente es que eso se convierta en políticas públicas, en acciones muy específicas. Sin embargo, vemos que los actos de discriminación pues siguen dándose en diversos ámbitos. Mi pregunta sería, desde su perspectiva, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta para que realmente ese caminito que ya se ha trazado realmente surta efectos? Ay, sí lo tengo abierto. Sí, ¿querías decir algo, diputado, si quieres, y después? ¿Después? Ok. Sí, bueno, yo creo que fundamentalmente
parte de las reformas que tendremos, si ustedes las aprueban en ese sentido a la ley para prevenir y eliminar la discriminación, nos permitirán que el procedimiento de atención sea mucho más robusto en el sentido de tener medidas precautorias, por ejemplo, algo que ahorita COPRED no tiene y que nos ha impedido actuar de manera mucho más contundente ante casos de discriminación por la COVID, por ejemplo. Hemos tenido que generar estrategias de trabajo con otros entes para que ellos puedan responder debido a que nosotros, ante la falta de medidas precautorias, no podemos actuar. Otra facultad que nos permitiría también avanzar en estos temas sería la posibilidad de acompañar a los y las peticionarias en temas jurisdiccionales, por ejemplo. Darles algún tipo de asesoría, nosotros no vamos a litigar, por supuesto, pero darles algún tipo de asesoría para poder generar criterios jurisdiccionales en el sentido de obligar a instancias, ya sea privadas o públicas, para establecer medidas de inclusión. Y bueno, por supuesto, el robustecimiento de la entidad. El COPRED es una entidad que tiene muy pocas personas y en realidad, pues el mandato es muy grande. Tenemos nada más y nada menos que el mandato de atender el tema de igualdad y no discriminación en la Ciudad de México. Y entonces, me parece que robustecer el tema de los recursos humanos en el Consejo nos daría la posibilidad de poder atender de una manera mucho más amplia y mucho más grande las demandas de las personas y de las peticionarias, porque no solamente atendemos las cuestiones relacionadas con los actos discriminatorios a través de los procedimientos de queja o de reclamación, sino que también hacemos toda la implementación del PAPED, del programa de política pública destinado, digamos, a diseñar acciones y estrategias de manera transversal con todos los entes de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, este es un trabajo monumental que realizan 2 personas, que se trata justamente de diseñar y evaluar todas estas acciones que realizan todos los entes. Tenemos 99 enlaces que nos reportan las acciones que realizan todos los entes del gobierno de la Ciudad de México. Debo decir que es muy exitoso que tengamos todos estos enlaces, pero sí es un trabajo monumental. En el tema de investigaciones, pues es la misma persona y entonces en este sentido estamos un poco atrasados en el tema de la investigación y la generación de datos duros para poder tener mucho más información para la generación de estas estrategias. Entonces, sí debo decir que el equipo de COPRED es un equipo pequeño, pero que tiene un mandato muy grande y que lo hacemos con toda la convicción, y no solamente convicción, porque somos una autoridad, con toda la obligación y con toda la responsabilidad que eso conlleva. En el tema de difusión, por ejemplo, pues me parece que el trabajo de COPRED es fundamental y pues sí, no ha llegado, por ejemplo, hay alcaldías y me parece súper interesante lo que mencionaba el diputado Villanueva hace un momento, de acercar el tema a alcaldías, porque muchas veces, justamente por la dimensión que tenemos y la posibilidad de hacer trabajo territorial, no llegamos a las alcaldías más lejanas del centro. Entonces, me parece que este es un trabajo que tendríamos que empezar a realizar y que también quedó pendiente para este año, la realización de ferias, que era un proyecto que teníamos para el 2020, la realización de ferias en las alcaldías, en las explanadas de cada una de las alcaldías, sobre todo de las más alejadas, insisto, del centro, para poder llegar esta información a las personas y que sepan que tienen una institución en donde pueden venir no solamente a denunciar los actos de discriminación, sino también a llegarse a información, y no hay nada mejor para exigir los derechos y para hacerlos válidos que el empoderamiento de las personas y de su exigencia y de su garantía a través de instituciones como el Consejo y por supuesto como la Comisión de Derechos Humanos o pues directamente ante la jurisdicción. Yo creo que esa sería mi reflexión. Muchas gracias, Geraldina. Contrario, diputada, gracias a ti. Diputado. Sí, a mí me faltó comentar algo muy importante que mencionó Ana Sáiz respecto a la suspensión de algunos programas que atienden este logro que representa Ciudad Santuario para la Ciudad de México. Creo que es un tema que amerita una discusión muy amplia. ¿Cómo vamos a entrarle a esta nueva normalidad en temas tan importantes que representan a esta ciudad como una ciudad garantista en materia de derechos humanos? Una ciudad que ha acompañado las caravanas migrantes, los éxodos migrantes que iniciaron desde finales de 2018 y que ameritan una atención que debe continuar.
el flujo migratorio pareciera que ha sido frenado por la propia pandemia, pero es una realidad social que en cualquier momento va a volver a notarse en las calles y que tenemos que seguir atendiendo con esta nueva normalidad. Y bueno, también agradecer justamente a Sin Fronteras por el acompañamiento que nos han dado en la discusión de varias normatividades. Sin Fronteras siempre aporta mucho al debate dentro del Congreso. Sí, perdón, Geraldina, si puedo adicionar algo a lo que ya comentó el diputado. Por favor, claro que sí. Precisamente, efectivamente, el tema que menciona Ana sobre los migrantes, nosotros hemos tenido reuniones con agrupaciones de migrantes y nos han externado su preocupación por saber qué va a pasar. Ante esta pandemia, pues muchos están perdiendo el trabajo, por ejemplo, en Estados Unidos, y que están en posibilidad, más bien están ya es una realidad de que ellos puedan retornar a sus lugares de origen, en este caso a la Ciudad de México, y qué hacer ante ello, ¿no? Sé que la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad está implementando diversas políticas al respecto, y lo que queramos es que hace falta la difusión de los mismos para que ellos los conozcan y efectivamente, se reafirme ese espíritu de solidaridad, ese espíritu de ciudad santuario que tiene la Ciudad de México. Yo creo que es muy importante que de igual forma trabajemos este tema con Ana. Creo que desde el Comité de Asuntos Internacionales, por supuesto que nos gustaría el acercamiento, ya lo ha habido en otras ocasiones, y trabajar para avanzar en ese tema particular. Muchísimas gracias. Y también comentar que es importante, y se lo haremos llegar a los otros 64 diputadas y diputados, este documento, porque sí, es un tema que tiene que ser transversal y tiene que atenderse desde todas las perspectivas, desde todas las comisiones, desde la impartición de justicia, desde el espacio público. Entonces nos parece importante justo que este documento lo conozcan todas y todos los diputados para que a la hora de legislar todos conozcamos estos lineamientos. Claro, y que vaya allá de la esfera pública, que también en la esfera privada, porque muchas veces en las empresas, ¿cuántos casos de discriminación no tenemos? Y es importante también que esto que ustedes están haciendo énfasis, pues también se implemente en ese ámbito, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Creo que es importantísimo lo que mencionan, ¿no? Por la parte de la implementación transversal. Muchas veces pareciera, digamos, que hay instancias en donde no tocan los temas de derechos humanos, ¿no? Pero bueno, me parece que hablar de derechos humanos implica hablar de las condiciones y de las oportunidades, y en ese sentido pues también tendremos que hablar de obras, y también tenemos que hablar de acceso al agua, y también tenemos que hablar de otras entidades o de otros espacios de la política pública que de entrada muchas veces no se piensan, ¿no? Entonces a mí me parece que es fundamental. Agradezco mucho, diputado, ese comentario de compartir este informe con todos los diputados y diputadas del Congreso, porque sí me parece que es muy importante, y sobre todo pensar que el racismo, el clasismo como prácticas discriminatorias perviven en nuestra sociedad, y que si bien somos una institución dedicada al cambio cultural, pues sí necesitamos, por supuesto, que haya un compromiso por parte no solamente de las funcionarias, de los y las representantes, sino también de toda la ciudadanía. Entonces, en este sentido, pues sería el llamado. Y con respecto al tema de las empresas, pues comentar que también tenemos desde el Consejo la estrategia del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, que justamente lo que pretende es llevar toda esta información y todas estas estrategias y toda esta asesoría a los espacios privados. Justamente ahorita hemos estado aprovechando mucho el tema de la pandemia en los webinars para acercarnos a las empresas. Hemos tenido ya varios encuentros. La semana pasada tuvimos uno, habíamos tenido otro, la próxima semana tenemos tres con empresas, justamente para hablar sobre los temas de igualdad y de inclusión, y tenemos ahorita una convocatoria abierta de buenas prácticas de inclusión y diversidad en las empresas, que por cierto, quienes nos están viendo, les invitamos para que presenten sus buenas prácticas. Hay premios bastante interesantes, y sí nos interesa llevarlo a todos los ámbitos. O sea, me parece que sí es una obligación por parte de las autoridades establecer medidas positivas de inclusión,
pero no escapa al ámbito privado, y el ámbito privado está obligado también a respetar los derechos humanos. No es una cuestión ni de buena onda ni de nada más de las autoridades. Entonces, pues sí, es fundamental esto que comentan ustedes. Muchísimas gracias. No sé si quisieran a añadir algo más. No, yo de mi parte solamente agradecerte, Geraldina. Creo que estos son espacios que nutren el trabajo legislativo y nutren el trabajo del propio Consejo, y por supuesto que me pongo a la disposición completa de ustedes para lo que se requiera. Muchísimas gracias. Gracias. A mí me faltó agradecer a nuestra compañera intérprete de lengua de señas, que siempre hace el mejor esfuerzo por acompañarnos en todas las actividades. Gracias, Geraldina, y gracias a todos los integrantes del Consejo. Muchas gracias, diputado, diputada, muchísimas gracias, y muchas gracias a nuestros asambleístas y nuestras asambleístas que nos acompañaron, les agradecemos muchísimo. Gracias, Angélica, en la interpretación. Muchísimas gracias a Marcela y a Rafa, que se encuentran en el backstage, y por supuesto quiero agradecer a mi equipo de la Secretaría Técnica, Adriana Aguilera, y a Dulce Cortés por el apoyo, por la elaboración de este documento y por toda la gestión para la realización de esta presentación y de este evento, que para nosotros es fundamental, y sobre todo estrechar lazos con el Congreso y con diputados aliados, con quienes de verdad que trabajamos con muchísimo gusto. Les agradezco muchísimo su tiempo, y bueno, pues agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en la tarde de hoy, por habernos acompañado. Y bueno, pues también aprovecho ya nada más por último para decir que las personas que nos están diciendo que qué pueden hacer si son víctimas de discriminación, pueden presentar sus denuncias. Ahorita estamos poniendo los teléfonos aquí abajo. Para casos urgentes tenemos este número de WhatsApp. Para casos no urgentes estamos todavía recibiendo las denuncias no presenciales, debido a que seguimos en el semáforo rojo, hay que decirlo, semáforo rojo todavía. Si no tienen que salir, no salgan, y bueno, pues los recibimos por la vía del correo quejas.copred@gmail.com, y en los teléfonos de COPRED que ahorita van a aparecer por aquí abajo. Es muy importante que denuncien, es muy importante que nos den a conocer los actos de discriminación, porque justamente no solamente se trata de la sanción, sino se trata de las medidas de no repetición, establecer medidas para que los empleadores, las empleadoras, las personas en los comercios, en los restaurantes, en los centros bancarios, en todos lados no discriminen, y tampoco los y las funcionarias del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues con eso concluimos. Les agradezco mucho. Gilberta, por acá te veo de nuevo. Muchas gracias. Diputado, diputada, un abrazo grande. Gilberta, lo mismo. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Decía... Perdón, que si puedo comentar o ya no. Ay, Gilberta, puedes comentar, ya se fueron los diputados, pero yo todavía tenemos tiempo. Adelante. Sí, bueno. 2 minutos. Claro que sí. Desde la cosmovisión indígena, les invito a retornar con nosotros mismos a valorar el saber ancestral. Volvamos la mirada hacia Totatzin, Tonaltzin, que quiere decir nuestro Padre Sol, que nos llama cuando quiere decirnos algo, o él quiere que sepamos algo, porque dicen que volteemos a ver el sol, pues cuando lleva su aureola amarilla alrededor, es que nos da, o sea, es para que sepamos que algo va a pasar, o algo estamos haciendo mal, o va a suceder algo. Debemos platicar, principalmente las mujeres, hablar y usar nuestra palabra, ya que somos guías espirituales, somos las que tomamos decisiones en la comunidad. Tenemos la vía de comunicación con Tonantzin, que quiere decir con nuestra madre luna, Tonantzin Metzli. Del mismo modo, en nuestros pueblos, en México, es una aspiración, una utopía. Nuestras comunidades, vivir bien es vivir en comunidad, en hermandad y especialmente en complementariedad.
Es una vida comunal, armónica y autosuficiente. Vivir bien significa complementarnos y compartir con la naturaleza. Es la base para la defensa de la naturaleza, de la vida misma y de la humanidad toda. Es por ello que como mujer indígena y líder espiritual del Consejo, invito a seguir apoyando a nuestros hermanos indígenas, afrodescendientes, población minoritaria, ya que es urgente la construcción de un Estado plurinacional, porque el ser humano es un elemento más del universo. Muchísimas gracias. Al contrario, Gilberto, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Por esta reflexión. Hasta luego. Que estés muy bien. Por acá están apareciendo alguien más. Gracias, hasta luego. Tatiana. Gracias. Ana, por acá. Gracias. Gracias. Adiós. Un abrazo a todas, a todos. Igualmente un abrazo. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Cuídense. Igual.